Contanos en principio de qué se encarga la subsecretaría que tenés a cargo, que estás al frente de una subsecretaría importante dentro de lo que es el área del Ministerio de Ecología de la provincia. Bueno, esta subsecretaría tiene más de 10 años y tiene que ver básicamente con la planificación, con el ordenamiento territorial. Es una subsecretaría que nace en realidad dentro del Ministerio de Hacienda de la provincia, más vinculado a lo que es ordenar la obra pública, digamos. Es decir, lo que busca el ordenamiento territorial es buscar un equilibrio en la distribución de los equipamientos, de las infraestructuras dentro del territorio, orientar. Y vos sos arquitecto, yo soy que entonces arquitecto, en parte también tiene que ver con eso. Sí, llegué a la subsecretaría vinculado a la planificación. En realidad comencé en la planificación en municipios y bueno, terminé derivando en la provincia, en esta subsecretaría que es fabuloso, digamos, tener una subsecretaría de ordenamiento territorial dentro de la provincia. Y bueno, se conformó hace más de 12 años cuando la planificación retomaba en la Argentina, en un contexto nacional también, y después pasa al área de ecología. ¿Y por qué? Uno se preguntará, siempre hago mención a esto, y tiene que ver con que nuestra provincia, más de la mitad del territorio es bosque nativo. Claro. Entonces, un poco el reto de nuestra provincia es cómo ordenar el territorio y cómo buscar el equilibrio entre lo urbano, entre las ciudades que van creciendo, el potencial que tiene Misiones de los municipios que crecen y empujan fuertemente, en un ambiente donde la mitad de su territorio es ecología, donde la mitad de su territorio es selva. Entonces ahí está un poco el reto que tiene la provincia en cómo se va. ¿Y cómo se hace ese laburo, Martín? ¿Cómo vas midiendo? ¿Qué es? Hay cantidad de hectáreas que no se pueden tocar, entonces me cuesta pensar en cómo se ejecuta el trabajo. Bueno, por eso, en ese proceso, las cosas que empieza a hacer el ministerio, o sea, la subsecretaría en un primer momento, como te decía, empieza con el tema de la obra pública, en un contexto de desarrollo, de establecer cuáles eran, en un trabajo en conjunto con la Nación en aquella época, que fue todo lo que fue la planificación del territorio y decir, bueno, cómo se distribuían las infraestructuras. Pero después vino lo que es ordenar el bosque nativo, es decir, lo que conocemos como la ley de bosque, que define 3 categorías de conservación, que regula las categorías, es decir, una categoría de mayor conservación que tiene que ver con las reservas, con los parques, otra que tiene que ver con una categoría intermedia que está vinculada a cuestiones de tipo de suelo, vinculada a tipos de zonas de mucha pendiente, es decir, a proteger zonas que son importantes para la conservación de ese bosque. Y una categoría 3, que es una categoría verde, donde se permite, digamos, hacer cambio de uso de suelo con determinada conservación. Entonces, tiene que ver con eso, pero te voy a contar un poco las áreas que tiene esta subsecretaría. Se crea con dos direcciones generales principales, una de planificación, digamos, y otra de construcción de datos, lo que es una base de datos, empezar a construir datos territoriales. Porque para poder planificar necesitas datos. Necesitas saber dónde están los equipamientos, necesitas dónde está el bosque, es decir, necesitas hacer mapeo, necesitas relevar datos. Y en función de eso vos podés ir planteando un ordenamiento del territorio. Entonces, esas fueron sus 2 principales direcciones con las cuales se empezó a trabajar. Después vino hoy que estamos abordando mucho el tema del fuego, digamos. Claro. Tiene que ver con otra dirección que es alerta temprana, pero es una dirección posterior en estos años de inicio de esta subsecretaría. Y ahí tuviste un quilombito en el inicio de este año. Y ahí tuvimos, no de este año, el tema de los incendios en Misiones. Me gustaría que me especifique eso, porque nosotros vemos siempre lo que está más cerca, digamos, ¿no? Claro. Y es una problemática que ya se viene acentuando en los últimos años, ¿no? Claro, sí. O sea, alerta temprana se consolida hace 4 o 5 años, creo que ya perdí un poco noción del tiempo, pero creo que fueron 4 o 5 años. Es una decisión de la provincia de crear esta dirección general con una visión del cambio climático. Fue un paso ya como diciendo, bueno, acá está sucediendo algo en el clima, digamos, está variando el clima. Y se crea esta dirección general, que lo que hace es justamente analizar en lo diario cuál es la situación del clima y también en la cuestión histórica de cuáles son los sucesos que se vienen dando, digamos, viene analizando datos. Fue realmente, creo que acertado crear una dirección de ese tipo. ¿Y sabes cuándo fue que se decide consolidar esa dirección? ¿Te acuerdas con la inundación del río Uruguay? Que fue hace 4 o 5 años. Sí. Ahí es donde un poco se ve, se empieza a visualizar esta problemática. Porque la cuestión del cambio climático no es una cuestión del fuego. Puede ser inundaciones también. Claro. Lo del río Uruguay tiene que vinculado a una cuestión también del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, se consolida esa dirección y ahí se empieza a trabajar en la construcción de datos. Nosotros hace 3 años ya empezábamos a visualizar cuestiones vinculadas al fuego.
Ahora, a fines del 2020, 2021, digamos, cuando estábamos en pandemia, es donde empezamos a ver que empieza a afectar los incendios, no solamente zonas de forestaciones, sino que empieza a afectar zonas de bosque nativo. Y es donde se quema parte de lo que es la reserva de biosfera. Ese fue el primer antecedente de decir, pucha, afectó un área natural protegida. Es un antecedente muy particular que no sucedía. El fuego estaba más vinculado a los incendios forestales, a las zonas de pastizales como son las zonas de la provincia. Exacto. Pelu, ¿tenés alguna? Sí, bueno, ¿cómo anda, negro? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Quisieron sembrar acá discordia, pero bueno, no lograron. Lo que pasa es que los dos nos conocemos con los antecedentes, entonces... Claro, si uno boquea el otro también. Tienen código los chicos. Claro. Tienes razón. Sí, bueno. Mirá, escuchaba lo que preguntaba Guido, claro, y el otro día charlábamos con Daniel Casal, un arquitecto, y hablamos sobre el conflicto que se genera con las poblaciones propias, con las ciudades propias, que son conflictos propios, ¿no? En el buen sentido, de ir creciendo, pero al mismo tiempo ir teniendo en cuenta también, en este caso, en el tuyo, el patrimonio de la selva, ¿no? Todo esto. Esto, en este ordenamiento, que es un trabajo día a día, estimo, y constante, ¿cómo recibe la gente? ¿Cómo la gente común? ¿Cómo les llega esto? ¿Cómo le transmiten ustedes? ¿Cómo los toman las personas que si hay algún problema o tienen que resolver algún problema o planificar en un lugar donde podría ser conflictivo? ¿Cómo toman esto las personas comunes, los habitantes? Claro, nosotros hoy creo que la población en general es muy consciente del medio ambiente, mucho más que yo. Hace 9 años que estoy en la Subsecretaría de Ordenamiento, o sea que esta cuestión del ordenamiento, del territorio, de que tenemos que cuidar una cuenca, que tenemos que cuidar un arroyo, que tenemos que cuidar un ambiente, lo he vivido en vinculación muchas veces con los intendentes y con la sociedad en sí. Y hoy la aceptación de cuidar de la sociedad es la sociedad la que te exige. Antes era como que uno tenía que ir a buscar esa conservación. Hoy es la misma sociedad la que te pide que conserves, te pide que se tomen medidas ante la cuestión ambiental. Y eso me parece que son procesos, ¿no? Es como lo que estamos viendo muchas veces en el fuego. Yo siempre insisto, la cuestión del fuego no es solo una cuestión de combate, sino una cuestión de concientización, de trabajar con la sociedad, de hacer comprender qué es lo que está sucediendo en el cambio climático. Creo que en la planificación, en el ordenamiento, en la cuestión de esta convivencia entre el ambiente y la ciudad está sucediendo eso. Los intendentes ya van adoptando la cuestión de la conservación, pero también porque comprenden que la sociedad se los demanda. Claro. Y eso está bueno. Fíjate, veamos un poco Posadas, que es la capital, digamos. Tiene situaciones de una ciudad que en sus inicios, digamos, no registra sus arroyos, digamos. No es que los tiene presentes, sino que todo lo contrario. Es decir, avanzó con una ciudad en damero, digamos, o sea, una estructura simple, catastral, donde no respeta el arroyo, no lo reconoce. Y me parece que eso va cambiando en el territorio. Hoy, aquel que va desarrollando ciudad sabe que tiene que cuidar un arroyo, que tiene que cuidar determinados elementos, que hay zonas de valor ecológica, y eso es lo que está pasando. Pero creo que son procesos positivos y en nuestra provincia creo que la sociedad exige mucho en ese tema. Lógicamente, hay conflictos, porque tenés cuestiones productivas que también a veces la cuestión ambiental puede limitar, y me parece que ahí es donde uno tiene que ir buscando equilibrios, ¿no? Sí. Pero ese es el reto. Me parece que lo importante siempre es ir buscando los equilibrios entre la necesidad de la cuestión económica, lo productivo, la cuestión de conservar, porque en definitiva conservar es para nuestra salud. Totalmente. Entendimos y comprendimos eso. Y me parece que es eso, la planificación es consenso, es buscar acuerdos, ¿no? Sí, quería preguntarle específicamente, estuvimos hablando del tema de los atropellamientos de animales. Sé que quizás como estás dentro del Ministerio de Ecología, por ahí ver o preguntarte específicamente cuáles son, si desde tu subsecretaría están tomando medidas, como justamente también la sociedad está ahora pidiendo que se tome conciencia y demás. En esto hablo justamente por esta vinculación entre lo urbano y lo ecológico, si se quiere. Sí, ¿qué están pensando hacer o cuáles son, qué están tratando de hacer con respecto a este tema que está en vilo, digamos? Mira, el otro día habíamos estado justamente en Andresito,
y hay una ruta que es de tierra que vincula Andresito y Iguazú, que es la que atraviesa el parque. Y había toda una discusión en relación a eso entre la gente del municipio. Lo manifiesto esto, lo cuento porque es interesante lo que sucedía ahí. Por un lado tenías el intendente, la población, vecinos, con una manifestación, o sea, en el sentido de transmitir la necesidad de que se asfaltara porque era una ruta que vinculaba a Iguazú con Andresito y que le permitía llegar una ambulancia y la velocidad y esto, y tenías toda la parte ambiental diciendo, no, pero si generamos una ruta de este tipo, vamos a tener una consecuencia de accidente que va a afectar como sucedió en lo de Iguazú. A ver, lo que sucedió ahí en esa ruta, estamos hablando de un camino que atraviesa la reserva. Y vemos que se generan, no es el primer accidente, claro, hemos visto varios. Creo que hay que buscar medidas, creo que hay que hay formas. Me parece que este ejemplo de Andresito era justamente la discusión, era cómo generábamos una ruta que fuera ambiental, que permitiera darle seguridad a estas zonas, y me parece que hay que buscar soluciones realmente en las dos cuestiones, como te digo, buscar un equilibrio. Me parece que ese camino de Iguazú y el acceso tiene que buscarse otra solución, y hoy no está dado, con la señalización no alcanza, lo hemos visto, y bueno, tal vez más controles puede ser, pero me parece que hay que buscar soluciones mucho más avanzadas en un lugar tan importante de no del país. Estamos hablando de Iguazú, es decir, es un hito en el mundo. Yo me plantearía realmente que se debería hacer una ruta ejemplar porque es un lugar ambiental. Creo que esto desde nivel nacional e internacional, creo que habría que buscar realmente fondos para hacer cosas superadoras a lo que hoy tenemos, digamos. Me parece que son oportunidades. Esto que sucedió, no oportunidades, creo que debe despertar ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Yo he visto mucha manifestación de la sociedad desde lo que es lo que sucedió, digamos, y la necesidad de repensar esa cuestión, ¿no? Sí. Te hago una pregunta, Negro, y en otros lugares del mundo, ¿cómo están trabajando en este sentido? ¿Qué experiencias hay, digamos, donde se integra, por ejemplo, esto que decís, que me parece, como decís, ejemplar el caso de la construcción de la ruta Andresito-Iguazú, ¿no? ¿Cómo contemplan, cómo integran, qué solución proponen, digamos? ¿Cómo se está trabajando en otros lugares? Bueno, yo te voy a contar, por ejemplo, una experiencia que nosotros estamos haciendo con el fuego. Y me parece que acá lo que hay que trabajar primero es reconocer por dónde transitan las especies, digamos. Es un trabajo que hay muchas, creo, ONG, fundaciones trabajando. Hay que trabajar con... Nosotros en el fuego hemos hecho un análisis de datos primero de todas las rutas que atraviesan los parques, es decir, reconocer cuáles eran las rutas y cuáles eran las condiciones, cuáles eran aterradas, cuáles eran asfaltadas, y empezar a visualizar cuáles eran un mapa de calor, un mapa de acción vinculada al fuego a esas rutas, cuáles eran las rutas más vinculadas a la actividad del fuego. Y empezamos a trabajar con vialidad en una señalización fuerte y en un control satelital de focos de calor relacionados a esa zona. Bueno, son formas y estrategias de ir abordando. En esto, yo he visto, a nivel global hay un montón de ejemplos de rutas que se elevan, pero me parece que en función de cada territorio y de cada particularidad como se dé en la cuestión, no quiero entrar en detalle porque la verdad que Pelu sería... no sé, no lo he analizado en particular a cuántos kilómetros son. Me parece que habría que elaborar un proyecto, es para algo para trabajarlo profundo. Me parece que lleva mucho tiempo. A través de las universidades también, me parece que se podría hacer buscar propuestas, me parece que estaría bueno. Pero creo que realmente, yo siempre dije, Iguazú es una ciudad sumamente interesante porque es un hito, es un lugar en el mundo. Tuve algunas experiencias de viajar y uno dice Iguazú y es como que ya que referenciaste tu provincia, ¿no? Tal cual. Es increíble, digamos, lo que tiene cuando uno habla de Iguazú, es un hito. Entonces me parece que aprovechar esa condición que tiene permitiría tal vez pensar en proyectos que vatan más acá, ¿no? Seguro. Bueno. Martín, vos sabés que lo escuchaba ayer el gobernador en el marco de una exposición que tuvo, una charla en Buenos Aires, ¿no? Organizada por el Grupo Clarín, y hacía mención sobre el cuidado de nuestro ambiente, de nuestra producción local y lo que genera el cuidado de la selva, que genera climas propicios para que, por ejemplo, en la pampa húmeda, que ha dejado de ser pampa húmeda para ser una pampa bastante seca,
tengan las lluvias pertinentes y que puedan tener también buenas producciones que después nos terminan generando divisas a lo largo del año, ¿no? Digo, ¿crees y considerás que toda esta protección a nuestra selva y a nuestro territorio, ya en desmedro quizás de la economía o de decir, bueno, estamos plantando hierba para toda la Argentina, y no nos generan ingresos como si genera, por ejemplo, tener una plantación de soja, ¿no? Que esto significa muerte de animales, sequías, etcétera, ¿no? Digo, ¿cómo a veces no se evalúa, empezar a trabajar empezar a dejar de lado, o es seguir fomentando y cuidando nuestro suelo si no tenemos respuesta de nación y tampoco del mundo que está observando que tenemos una gran parte de biodiversidad acá en nuestro territorio? No, yo creo que creo que dejar de lado en lo que creo en la provincia no se lo visualiza, digamos, de ninguna manera. Creo que hay una política de Estado de hace muchísimos años con respecto a la conservación. Estamos hablando de una provincia que tuvo el primer Ministerio de Ecología a nivel nacional. Uh-huh. Y te lo reconocen en Nación esa, digamos, vos hablás con Cabandier y te dice, re bien, espectacular, son la primera provincia. Bueno, está bien, pero hacete ver, hermano, digamos, ¿qué es eso? Creo que Misiones está haciendo ruido a nivel internacional. Creo que, a ver, acá hubo una visión de que el ambiente era el camino, digamos, conservar era el camino, y sobre todo en nuestra provincia. Y sobre esa visión se trabajó, y sobre esa visión se profundizó, sobre todo con el Estado, que era necesario que fuera desarrollando. También hubo una gran aceptación de la sociedad que acompañó, porque también es la sociedad que es la que marca también el camino de la provincia, digamos. No te olvides que siempre estuvimos vinculados a la cuestión ambiental, el turismo ambiental, o sea, siempre estuvimos vinculados a esa cuestión. Entonces creo que hay tiempo. Creo que hoy lo ambiental todavía a nivel global no ha tomado el reconocimiento económico. A nivel global no ha tenido ese reconocimiento económico, pero no por eso vamos a dejar de creer en algo tan acertado como algo que se está discutiendo, de lo grave que es y el cambio que tenemos que generar, que tiene que ver con el cambio climático. El otro día decía, en una reunión que habíamos tenido, que yo creo que se habla de cambio climático. El cambio climático, por un lado, es trabajar en reducir, digamos, la cuestión de carbono, en proveer más, y también una adaptación. Yo creo que en la cuestión de carbono, en la cuestión de conservación, Misiones ya ha hecho un montón y lo sigue haciendo. Ahora, en la adaptación tenemos que trabajar también, que es la adaptación al cambio climático. Y eso es el fuego, por ejemplo. Es decir, cómo nos adaptamos al nuevo clima y cómo cambiamos conducta. Uh-huh. Pero en la cuestión de conservación y en la cuestión hemos hecho muchísimo. Y hacia ahí va el mundo. Uno lo ve que los países van hacia la conservación. Y creo que esto no es una decisión de quiero o no quiero. Creo que es una condición que te va generando la cuestión del cambio climático. Me parece que es un camino que no tiene... No hay vuelta atrás. Digamos. No hay vuelta atrás. Lo vimos, creo que esta provincia, creo que la política de esta provincia lo vio anticipadamente a ese tema. O sea, hubo una visión, trabajó sobre eso. Y bueno, la verdad que el rédito económico, o sea, de conservar a nivel global, hoy no hay un reconocimiento. La mitad del territorio en bosque nativo, y eso sí, lógicamente, tiene sus cuestiones, pero también creo que el turismo ambiental es muy bueno y todo eso también va generando muchísimo, ¿no? Creo que hay también caminos en lo ambiental económico, no es solamente la conservación es pérdida económica, no, creo que esta provincia tiene una identidad con respecto al turismo ecológico, ¿no? Está muy bien lo que decís. Sí. Nos queda tiempo para una más porque lo tenemos que liberar a nuestro invitado, al señor Martín Recamán, que va a tener una charla con... ¿Cómo? ¿Vas a tener una charla ahora dentro de poco, en unos minutos, con el ministro de Ambiente? No. Hoy tenemos una reunión de coordinación en realidad de COFEMA. Mañana tenemos el ministro Cabandier en la base de Apóstoles. La verdad que muy contentos porque estuvimos ¿Responde Cabandier? Y bueno, nosotros siempre estamos ahí peleando, ¿no? Pidiendo, haciendo ver lo que Misiones necesita. Esa es la realidad. Haciendo ver lo que nuestro territorio necesita. Y es nuestro trabajo, eso es nuestra misión, ¿no? ¿Te reconocen el laburo, digamos, reconocen el laburo del ministerio? Nosotros, en la cuestión, hoy estamos en lo que tiene que ver con la subsecretaría, estamos fuertemente en el tema de los incendios, digamos. Y desde que tuvimos el 2020 al 2021 hemos generado
Porque acá hay que ir con información para poder gestionar, digamos así. Es decir, mira, tenemos este problema, hoy se quema el bosque, antes no se quemaba, tenemos este desequilibrio, en estas zonas no tenemos fuerza, en estas zonas necesitamos equipamiento, y todo eso tenés que mostrarlo con datos, digamos, con diagnósticos. Así que hemos trabajado fuertemente en eso para sentarnos a hablar, y bueno, estamos teniendo respuesta. Algunas sí, otras van más lento. Sabes que hay muchas cuestiones de cuestiones administrativas, y bueno, vamos avanzando. Lo que pasa es que hay muchísimas gestiones dando vuelta, digamos, pero por ahí yo no soy muy cuidadoso en no anunciar cosas hasta que no sucedan, porque no dependen de uno, digamos, hasta que no están, ¿no? Bueno. Una última, y con esto para ir, hablas mucho del fuego y de la prevención, la alerta temprana. Ahí lo puedes ver mientras es nuestro gran hermano, te digo. Es nuestro gran hermano, aparece ahí hablando en la pantalla. ¿Cómo? No, está bien, está muy bien, un profesional, Martín, habla ahí, mira la cámara, todo. Está bien coacheado, decimos. ¿Cómo está Misiones hoy 11 de agosto, mirando al futuro, a la época de calor, un poco más seco, y cómo están detectando que se trabajó, se ganó tiempo y se está ganando espacio y se le está ganando al fuego de alguna manera en esto de la prevención y el trabajo en alerta temprano? Sí, el tema del fuego son 3 ejes, digamos. Por un lado, lo que tiene que ver con la prevención, la concientización sobre todo, que para mí es el principal eje. Vos me decís cuál es el eje principal, es ese. Después tenés la cuestión del control y después la del combate. En la del combate tenés un montón de actores. Tenés bomberos de la policía, bomberos voluntarios, tenés el Ministerio de Ecología, que tenés los guardaparques también, además del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Pero la de la concientización, por ejemplo, herramientas como el índice de peligrosidad de incendio que hoy los aplicamos, que es un mapa, que es una herramienta muy sencilla, pero fundamental. Y poder llegar a cada uno de los sectores. Yo quiero que ese índice realmente llegue a cada uno de los productores y que el productor aprenda a mirar el índice antes de usar el fuego. Porque eso lo alerta ante las condiciones del día. Es decir, dice, bueno, no, este día el índice es alto y es riesgoso usar el fuego. Y esa es una herramienta cultural. Porque sabemos que hay una gran dependencia productiva con el fuego. Ajá. Pero sabemos también que cambia el clima. Claro. Entonces necesitamos herramientas que nos alerten. Y el índice es muy importante. También y el índice, perdón que te interrumpa en ese punto, el índice, ¿dónde uno lo puede encontrar? ¿Dónde el productor, de dónde se sirve de ese índice? ¿O es simplemente...? El índice se calcula, digamos, todos los días, ahí en el Plan Provincial de Manejo del Fuego, un técnico, un cálculo matemático, te diría. Sí. Y después se difunden los medios a través de Alerta Temprana, que tiene varios canales con los medios de comunicación, también en el canal oficial. Pero también, y en diferentes medios, pero también empezamos a generar, por ejemplo, consorcios vecinales donde todos los días les mandamos el índice de peligrosidad de incendio. Y fíjate esto, que es el cambio de estrategia que estamos haciendo y trabajando. Nosotros teníamos, como yo te decía, en nuestro territorio incendios, pero en la zona de forestaciones. Y en la zona sur de la provincia, que es la zona de pastizales, que es la que tiene más dependencia con el fuego. Que es la zona donde nosotros estamos, digamos, viste que escuchábamos Campo San Juan, zona de Cervatera, digamos, donde estamos, y que son lugares productivos. Sobre la Ruta 12 vos tenés mucha forestación y tenés grandes consorcios. Y ellos están organizados, tienen su plan provincial, tienen sus planes de manejo del fuego, articulan con nosotros, tienen medios aéreos muchos. En la zona sur también los tenés, entonces tenés estructura organizada y vos podés articular fácilmente, porque acá hay que ir organizando los grupos. Ahora, la parte débil, la parte que hay que fortalecer y trabajar, es en la zona donde había bosque nativo, que ahí no había una necesidad de tener consorcios de manejo del fuego. Y ahora hay que trabajar y fortalecer eso. Como estrategia que estamos haciendo nosotros es empezar a generar consorcios alrededor de los parques, que son los vecinos, es decir, los vecinos al parque. Entonces, es buscar minimizar el riesgo de incendio alrededor de los parques. ¿Con qué? Con diferentes herramientas. La tecnología es una. Ofrecerles un sistema de alerta ante posibles focos de incendio dentro de sus predios. Entonces ellos arman grupos, nosotros los vinculamos a un sistema, le mandamos también el índice de peligrosidad todos los días. Entonces nos vamos organizando de esa manera. Me parece que esto es un proceso que bueno, en función de este cambio, que ahora hay que abordar todo el territorio con el tema del fuego, vamos generando diferentes acciones, ¿no? Claro.